Hola a todos, bienvenidos a su canal FishRoom MX, donde hoy veremos todo acerca del pez tetra borrachito, nariz de borracho o científicamente conocido como Hemigrammus rhodostomus. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver los vídeos aqua interesantes. Sin más que decir, comencemos. Descripción: el pez borrachito, Hemigrammus rhodostomus, es un tetra y como tal, pertenece a la familia de los carácidos. Como la mayoría de los peces pertenecientes a la familia de los carácidos, estamos hablando de un pez muy tranquilo, apto para un acuario comunitario, en el que puede convivir con una gran variedad de especies diferentes de peces. Además de pez borrachito, se le conoce con otros nombres populares, como tetra de nariz roja, tetra de cabeza roja, tetra de hocico rojo o tetra rojo. En cuanto a su forma, tiene un cuerpo parecido a un torpedo. Es un pez relativamente pequeño con un perfil delgado que es un poco más bulboso hacia la cabeza. El color base del cuerpo es plateado. Algunos ejemplares también tienen un sutil tinte translúcido de verde. La mayoría de sus aletas son translúcidas. Todas son pequeñas y cuadradas, lo que le da al pez una apariencia limpia. La única aleta que no es translúcida es la aleta caudal, y aquí radica otra de sus particularidades. La aleta caudal tiene rayas blancas y negras vibrantes. El número exacto de rayas varía de un pez a otro. Sin embargo, siempre hay una sola raya negra central que separa los dos lados de la aleta. El patrón de cebra ofrece un marcado contraste con los tonos relativamente apagados del cuerpo. Y para finalizar, el origen de su nombre: la cabeza del tetra borrachito es de color rojo brillante. Este color llamativo cubre toda la cabeza e incluso se extiende hasta el iris del pez. En raras ocasiones, el color se extiende más allá de la cabeza y hasta las branquias. Es por este color singular que recibe otros nombres como tetra nariz roja o tetra cabeza roja. De hecho, los borrachitos no son peces grandes en absoluto. Su tamaño promedio es de alrededor de 5 centímetros cuando está completamente desarrollado. Algunos especímenes ni siquiera crecen más allá de los 3 centímetros, por lo que los convierte en una de las mejores opciones para acuarios pequeños. Esperanza de vida: el tiempo de vida promedio de un tetra borrachito es de 5 a 6 años en cautiverio. Sin embargo, algunos propietarios han logrado mantener a estos peces hasta los 8 años, aunque una gran genética entra en juego cuando se superan los 6 años. Si bien varios factores contribuyen a la esperanza de vida, las condiciones del agua y la dieta son dos de los más importantes. Estos peces requieren un cuidado atento para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Técnicamente hablando, hay 3 tipos de peces llamados tetra borrachito. Aunque la especie principal y científicamente conocida como Hemigrammus rhodostomus es la verdadera tetra borrachito, además de esta existe la Hemigrammus blairi y Petiteia georgiae, que tienen un aspecto muy similar. De hecho, la mayoría de los criadores experimentados ni siquiera podrían distinguirlos, empezando por la especie principal, Hemigrammus rhodostomus. Cuenta con una coloración roja hasta los límites de las branquias, además de unas manchas en el inicio de la cola, en la parte más delgada. Tiene una mancha negra en la parte superior e inferior, y unas líneas negras en aleta caudal que son las líneas más estrechas de las 3 especies. Después, pasando a la siguiente variedad, Hemigrammus blairi, tiene una coloración roja que se le reconoce fácilmente, ya que es el único de los 3 cuya mancha roja se extiende más allá de las branquias, además de contar con manchas en el inicio de la cola, en la parte más delgada. Y también tiene una mancha negra en la parte superior e inferior, y por último unas líneas negras en aleta caudal con una anchura igual entre negro y blanco. Pasando a la tercera variedad, tenemos al Petiteia georgiae, que cuenta con una coloración roja hasta los límites de las branquias, además de unas manchas al inicio a aleta caudal, en el inicio de la cola, en la parte más delgada. Solo tiene una mancha negra en la parte superior, además de contar con una de las líneas negras en aleta caudal más anchas de las 3 especies. Distribución y hábitat: el Hemigrammus rhodostomus es originario del río Orinoco y la cuenca del Bajo Amazonas, entre Venezuela y Brasil. Se suele encontrar en ríos de aguas negras, llamados así por la alta concentración de material orgánico en descomposición. Como consecuencia, estamos ante aguas muy ácidas. Gustan de aguas tranquilas, con pocos o nulos movimientos. Si el vídeo te está siendo de gran utilidad, recuerda dejar tu like y suscribirte para ser el primero en ver los vídeos. Pasando al mantenimiento y condiciones del acuario para esta especie, tenemos a su adaptabilidad, que aunque a pesar de eso, el cuidado de tetra borrachito puede ser un poco complicado a veces. La dificultad viene por la gestión de las condiciones del agua y garantizar que los peces tengan todo lo que necesitan para mantenerse sanos. A continuación, te contaré algunos datos sobre el cuidado de los tetra borrachitos que se deben conocer y que facilitarán mucho su cuidado y mantenimiento. En cuanto al tamaño del acuario,
La buena noticia es que no necesitas un tanque gigante para cuidar a estos peces. Idealmente, los tetraborrachitos no deben mantenerse en un tanque de menos de 75 litros. Como siempre solemos decir, procuremos para nuestros peces el acuario más grande que podamos permitirnos, ya que a los peces les gusta nadar y explorar. Individualmente los tetraborrachitos no necesitan mucho espacio. Se recomienda que proporciones al menos 7 litros de espacio en el acuario por pez. Sin embargo, esto no significa que puedas mantener uno de estos peces en un acuario de 7 litros. Considera los 75 litros como un límite mínimo sin importar que poseas menos de 10. En cuanto a las plantas y las rocas, tienes bastante libertad para hacer lo que quieras. Los borrachitos no dañarán las plantas como otros peces. Sin embargo, harán un gran uso de los escondites disponibles. Las ramas o trozos de madera flotante, incluso hojas secas. También se puede añadir algo de turba, aunque se recomienda mantenerla dentro de una bolsa de red, como si estuviéramos haciendo una infusión. La idea es generar ese ambiente de aguas negras, con gran cantidad de material en descomposición, del que provienen. Habitualmente, en la zona donde viven estos peces no suelen tener plantas acuáticas, por lo que no sería necesario añadir ningún tipo de planta, salvo que formen parte del acuario comunitario. Esto quiere decir que admiten ambientes diferentes, aunque dependiendo de las condiciones del acuario, podremos observar que la coloración es más o menos intensa, por lo que estos son importantes para dar refugio a estos peces. No solo les brindan algo de seguridad cuando están asustados, sino que también les ofrecen cierto alivio de las luces brillantes. Esto reducirá sus niveles de estrés y les ayudará a vivir una vida larga y feliz. Independientemente de con lo que decidas decorar el acuario, asegúrate de dejar suficiente espacio para nadar. Los tetraborrachito tienden a ocupar el área media del acuario. Deja el centro del tanque relativamente vacío para que tus peces puedan nadar libremente. Comenzando por la parte inferior, puedes agregar una capa gruesa de sustrato arenoso. La arena es a lo que están más acostumbrados estos peces. Sin embargo, la mayoría de los tetraborrachitos no pasarán mucho tiempo en la mitad inferior del tanque. Pueden visitarlo de vez en cuando, pero estos peces no son cavadores. Por lo tanto, puedes utilizar grava si lo deseas. En cuanto al equipamiento técnico, recomendamos filtros externos y termostatos. Los filtros externos tienden a ser más eficientes para limpiar el agua que las unidades internas. Teniendo en cuenta la sensibilidad del pez al amoníaco y los nitratos de los desechos, un filtro de alto rendimiento siempre es una buena idea. Además, un calentador de agua te facilitará mantener las temperaturas constantes. No necesitas piedras de aire ni siquiera una bomba. El tubo de retorno del filtro debe proporcionar suficiente movimiento para mantener un buen flujo de agua con el que estos peces se sentirán a gusto. Pasando a los parámetros del agua, recordemos que el objetivo de cualquier acuarista es imitar las condiciones del agua del hábitat natural de los peces que posee. La cuenca del Amazonas es un entorno difícil de reproducir, especialmente en climas más fríos. Las aguas del río Amazonas son cálidas y ácidas. Los ríos particulares que estos peces llaman hogar son bastante escasos. El agua no contiene muchos minerales, por lo cual suele ser bastante blanda. La mayoría de las cosas en la parte inferior del lecho del río son hojas en descomposición de los árboles que lo cubren. Como resultado, el agua se vuelve ligeramente ácida. Los tetraborrachitos son particularmente sensibles a los cambios en las condiciones del agua. El exceso de desechos y la acumulación de algas pueden alterar la química del agua de manera significativa, lo que conduce a estrés y enfermedades. Es importante realizar cambios de agua con regularidad y mantenerse al tanto de las condiciones para mantener a tus peces sanos. En cuanto a temperatura del agua, debe estar en torno a 23 y 28 grados centígrados, los niveles de pH 5.5 a 7.8, pasando a la dureza del agua estarían a gusto de 2 a 8 de GH. Dieta: son peces omnívoros, aceptarán casi cualquier alimento que les ofrezcamos, aunque para mantener una mejor coloración, es buena idea proporcionarles una dieta variada. Se le pueden ofrecer alimentos vivos y congelados, así como comida seca de buena calidad. Lo importante es tener en cuenta que son peces pequeños, y con una boca pequeña, el tamaño de los alimentos tiene que ser del tamaño adecuado. Comportamiento y compatibilidad. Muy bien, ahora pasamos a este apartado, y te cuento que este es un pez muy tranquilo, que no tendrá ningún problema en compartir el acuario con otras variedades de peces. Se trata de una variedad gregaria, que se encuentra mejor en compañía de más ejemplares de su especie, por lo que se recomienda tener un pequeño grupo, entre 8 y 10 ejemplares. Idealmente se deben mezclar con otras variedades de peces semigrammus, o sea con otros tetras, además de cíclidos enanos, corridoras y también con pequeños loricáridos.
Si el acuario fuera suficientemente grande, la variedad de especies se podría aumentar, con pequeñas rasboras, barbos y anabantoides. E incluso peces ángeles o disco, pero con precaución. Reproducción. La reproducción de pez borrachito es posible, siguiendo las pautas habituales para otras especies de carácidos. Idealmente, necesitamos un acuario de cría, que debe estar débilmente iluminado y con plantas de hojas finas, donde los peces depositarán sus huevos. La base se debe cubrir con algún tipo de malla, que impida que los adultos no lleguen a los huevos que caigan al fondo, para evitar que se los coman. El agua debe ser ácida, con un pH entre 5.5 y 6.5, con una temperatura en el rango alto de lo habitual. Sobre 27 grados estaremos ante el momento adecuado, cuando las hembras estén ligeramente más redondeadas y los machos muestren colores más intensos. En las primeras etapas de su vida, los alevines son muy sensibles a la luz. El acuario debe mantenerse lo más oscuro posible. Los huevos eclosionan entre las 24 y las 36 horas de la puesta. Los alevines nadan a los 3 o 4 días después. En los primeros días, se les tiene que alimentar con infusorios, alimentos adecuados para alevines. Bueno, esto fue todo por el vídeo de hoy, espero y te haya gustado este vídeo aqua interesante. Si fue así, recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Si te interesan los cuidados de otros peces o plantas, pásate por mi canal. Sin más que decir, me despido. Adiós.